Tenso el clima en la Cámara de Diputados, finalmente se abrió la sesión, hubo quórum, que era una de las principales incertidumbres que había, como en cada sesión donde hay importantes proyectos para el Ejecutivo, interesado en, bueno, no habilitar el gasto público, perder el equilibrio fiscal según sus argumentaciones. Cerca de las 12:30 del mediodía se abrió la sesión con 136 diputados presentes, el número mágico, recordemos siempre, es de 129, para tratar que, como vos mencionabas y anticipabas, especialmente dos vetos que preocupan al gobierno y que preocupan a la oposición poder darlos vuelta, que son la emergencia en discapacidad y el aumento a las jubilaciones. Un aumento para las jubilaciones mínimas de 7%, 7,2%, que el gobierno no está dispuesto a habilitar, argumentado por la oposición, por bloques como el peronismo, la izquierda y el radicalismo crítico de la Rosada, que bueno, debería empatar un poco la inflación que superó a las jubilaciones. Y también... Ajá, perdón, ¿y? Y también incorpora esta ley de aumento a jubilaciones una suba del bono que desde hace casi 2 años está en 70.000 pesos y es intención de esta ley aumentarlo a 110.000 pesos. Son dos temas muy sensibles. Uno, obviamente, el tema de los jubilados, que en Buenos Aires, por ejemplo, se vienen manifestando desde hace muchísimo tiempo, todos los miércoles, a los que les han pegado, los han gaseado, les han hecho de todo y siguen insistiendo con lograr esto mísero que el gobierno nacional debería darles como aumento. Eso por un lado. Y por otro lado, me ha llamado muchísimo la atención la militancia y la movilización que ha habido de los sectores vinculados con el tema de la discapacidad, no solo en acciones concretas, sino también en las redes sociales, observando y mostrando cada uno de los diputados de cada provincia, en este caso hoy porque es la sesión de diputados, a ver cómo van a votar. Sí, personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad y profesionales que trabajan con estas poblaciones se vienen manifestando reiteradamente en distintos puntos del país y viajaron para una manifestación nacional en vísperas, hicieron una vigilia previo a la sesión que empezó hace un ratito y vienen exigiendo a los representantes de las provincias que vamos a decir, ratifiquen la ley que ya fue aprobada y que tumbó Javier Milei con su veto, que dispone un aumento para las prestaciones, el nomenclador que se rige desde la Superintendencia de Servicios de Salud, que determina cuánto deben cobrar los profesionales que atienden a estas personas con discapacidad. Parecería un interés para los profesionales, pero en realidad están más que interesados los familiares y las personas con discapacidad que mientras tanto vienen pagando por fuera de este nomenclador, los famosos plus médicos y teniendo que recurrir a otras alternativas que por fuera de la cobertura de las obras sociales, por ejemplo, ya que está congelado desde diciembre de 2024, advierten profesionales de las prestaciones, más o menos un 70% de atraso del valor de estas prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Esta ley viene a saldar eso, declara la emergencia en discapacidad hasta el año fines de 2027, y también incorporaría más poblaciones al certificado único de discapacidad para poder acceder a los beneficios, a los derechos que tiene la población con discapacidad. En cambio, es el argumento del gobierno para no habilitarlo, para no dar curso, porque alegan que incurriría en un gasto fiscal que no están dispuestos a acceder. ¿Y cómo vienen los números y cómo vienen las posibles votaciones, al menos de los más cercanos, que es lo que conocemos y nos interesa más? Bueno, el gobierno tiene más chances en la sesión de hoy que en la sesión anterior, donde se trataron otras leyes, por ejemplo, el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica en el país, porque tiene un poco más de aval, además de sus bloques propios, de sus aliados. Se requieren 2/3 de los votos de los diputados presentes para ratificar una ley que fue vetada. Si llega a estar en pleno el recinto, con 257 diputados sentados, son unos 170 votos. Es un número difícil de conseguir para los bloques opositores que impulsan el poder tumbar estos vetos. Por ejemplo, dicen que ya se da por descartada que la oposición pueda lograr rechazar el veto en el tema moratoria. Exactamente. Se están haciendo los juegos con jubilaciones y discapacidad, porque lógico, hay que preguntarle a los diputados que en su momento votaron a favor, ¿por qué van a votar o por qué votarían en contra? ¿Por qué convalidarían un veto? ¿Por qué convalidarían el veto ahora?
Bueno, ¿qué pasó de por medio? Veremos hoy en la votación qué nivel de influencia tiene los acuerdos para las listas, para las elecciones legislativas que, bueno, unieron en frentes a la Libertad Avanza, al PRO, a la UCR en todas las provincias, incluida Entre Ríos, y hay diputados que asumieron posturas críticas al gobierno previamente y hay que ver si las sostienen. Vemos en pantalla a nuestros 9 representantes de Entre Ríos en la Cámara de Diputados de la Nación. Bien. Uno se pregunta, Sonia, qué parámetro, qué indicador puede tener de cómo pueden llegar a comportarse estos legisladores hoy. Podemos tomar, aunque obviamente no se pueden calcar las votaciones, las leyes de financiamiento universitario de principio de mes y la emergencia pediátrica y los fondos para el Hospital Garrahan, que son proyectos muy sensibles para el gobierno. También. Y que bueno, tuvieron éxito legislativo las iniciativas opositoras anteriormente. En pantalla vemos 9 diputados y diputadas nacionales. Digamos, la mitad inferior de izquierda a derecha, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma, peronistas, kirchneristas, se asegura, se da por hecho que van a votar por poder tumbar los vetos del presidente y a favor de la emergencia en discapacidad y los aumentos de jubilaciones. Pero la incertidumbre arranca en la fila superior. Exacto. Porque en el extremo derecho, iniciando desde la derecha hacia la izquierda, está Beltrán Benedict, que es libertario puro. Soldado total del presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados, se descuenta que va a votar en contra y siguiendo en cuarto lugar desde la izquierda, en segundo lugar desde la derecha, Nancy Vallejos, diputada del PRO, muy aliada, muy férrea defensora de los intereses del oficialismo en la Cámara de Diputados, que viene no dando quórum cuando los proyectos incomodan al Ejecutivo y votando en sintonía con la Libertad Avanza. Por ejemplo, en contra del financiamiento de las universidades, en contra de los fondos para el Garrahan, ya se anticipa, se da por hecho que va a votar en contra de los aumentos a jubilaciones y en contra de la emergencia en discapacidad. Gran incógnita la de Atilio Benedetti, en el centro de la pantalla. Yo te diría que es el signo de pregunta así más grande, lo ponemos ahí. Claro, radical, Benedetti votó a favor del financiamiento a las universidades, pero en contra de los fondos para el Hospital Garrahan y la emergencia pediátrica. Probablemente no avale la moratoria previsional para que personas que no aportaron la totalidad de años por ley puedan incorporarse al sistema jubilatorio, porque es una posición histórica desde hace muchos años del radicalismo, pero queda el signo de pregunta abierto respecto a darles un aumento de un 7% a los jubilados que han perdido aproximadamente un 4,8-5% desde noviembre del año pasado hasta los saberes actualmente, y el bono que aumentaría 40.000%, perdón, 40.000 pesos, de 70.000 pesos a 110.000 pesos. ¿Podemos recordar cómo votó cuando se aprobó la ley? A favor. A favor. Benedetti se inclinó a favor. Y otra incógnita, en realidad Marcela Antola, vamos a seguir con Marcela Antola si seguimos el orden de derecha a izquierda. Esto no tiene ninguna sugerencia del arco ideológico, pero Marcela Antola integra el bloque de Democracia para Siempre, que son radicales críticos y opositores al gobierno. Viene votando a favor de los proyectos que incomodan al Ejecutivo, el financiamiento para universidades, la emergencia para el Garrahan. Se presume que va a avalar el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad. No lo vamos a confirmar, por supuesto, porque falta para esa votación. Y cerramos con otra gran incógnita, un interrogante merece ser puesto sobre Francisco Morchio. Que parece un libre pensador, a veces vota a favor, a veces vota en contra, nunca se sabe, a veces se abstiene. Fluctúa mucho, podemos decir, el comportamiento del legislador oriundo de Gualeguay, que responde directamente al gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio. Por ejemplo, decíamos que son apenas indicadores, esto no asegura su votación, pero la ley de financiamiento universitario y la emergencia para el Garrahan, en un caso se abstuvo Francisco Morchio en la sesión anterior, en este proyecto que dotaba de recursos a las universidades, y se ausentó cuando había que votar la emergencia pediátrica y los aumentos para el Hospital Garrahan. Nunca muy jugado. No, como decimos, es fluctuante, así que se puede esperar, según el comportamiento más reciente, o una abstención para no jugársela a favor del gobierno y, vamos a decir entre muchas comillas, quedar mal con la población con discapacidad y con jubilados, o una ausencia al momento de la votación. Perfecto.